Y en el estudio el día de hoy nos acompañan Samuel Guzmán y Juan Felipe Guzmán. Ellos son directores del documental Música para después de un asalto. Y bueno, lo agradezco de verdad que estén aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Samuel, buenos días. Juan Felipe. Platíquenos cómo surge la idea de hacer este documental. Pues bueno, nos invitaron unas amigas a levantar imagen en un festival dentro de los reclusorios. Iban músicos de fuera a tocar al reclusorio norte, al sur y al oriente. Y bueno, allí conocimos músicos que se subían a palomear con los músicos de fuera. Y bueno, vimos que tenían una historia como muy fuerte y había la necesidad de contar las cosas, ¿no? Y de expresarse a través de la música. Entonces llegaban con sus instrumentos, se subían al escenario, palomeaban con los músicos y bueno, con ellos después empezamos a trabajar. Les dijimos que si querían hacer, o si podíamos hacer un documental y empezamos a hacer toda la serie de trámites, ¿no? ¿Cuándo empezó el proyecto? Este festival empezó en marzo del 2009, sí. Fue de marzo y abril. Y nosotros terminando el festival empezamos con los trámites. Se nos atravesó la influenza, se nos atravesó algún motín por ahí en el sur que fue retrasando las cosas. Y prácticamente empezamos a grabar a finales de julio. Julio. Del 2009. Sí. Y vamos, se tardaron todo este tiempo en poder realizarlo. ¿Cada cuándo iban o cómo era el proyecto? ¿Cada cuándo iban a los reclusorios? Pues la entrada a los reclusorios fue un tanto difícil porque, bueno, había que conseguir memorándums y una serie de cosas para poder entrar, sellos, muchos sellos, ¿no? Y era muy tardado, ¿no? Es un trámite que es tardado y además había que explicar el documental y además cuando entrábamos a los reclusorios, pues siempre nos acompañaba alguien de custodia, alguien de comunicación social y alguien de cultura de la subsecretaría, bueno, haciendo su trabajo. Y en un principio solo podíamos grabar en los auditorios de los reclusorios. No podíamos salir de ese espacio físico, ¿no? ¿Y con quién se topan en el reclusorio? ¿Con estos músicos que realmente revelaron a ustedes cosas inimaginables? Sí, pues nos topamos con... En realidad elegimos a 5, pero nos topamos con muchísimos personajes, ¿no? Toda la gente allí tiene una necesidad muy grande de expresarse con gente de fuera, porque justo con la gente que está también en reclusión, es muy complicado que se abran, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque claro. muestran debilidades, porque muestran sus problemas y de ahí la gente se aprovecha. Pero con la gente que entra de fuera tienen una necesidad tan grande de expresarse que entra en una dinámica muy diferente, yo creo, con los músicos, con la gente de afuera, ¿no? Claro. Entonces nos contaban toda su vida, ¿no? En una hora nos contaban por qué estaban ahí o por qué habían llegado, qué habían hecho durante todo su tiempo para llegar a ser músicos y cómo llegaron ahí, ¿no? Entonces es de verdad como muy vertiginoso, se vuelve un ritmo muy vertiginoso y te acelera, ¿no? Y cuando salíamos de entrar a grabar, salíamos cansadísimos después de mucho estrés, mucha tensión. Sí. ¿Qué es la música para los reos? ¿Qué significa para ellos la música? Híjole, yo creo forma de vida. Forma de vida y libertad, ¿no? Libertad dentro del encierro. ¿Eso es lo que ustedes quieren mostrar en este documental? Pues sí, la cotidianidad de los músicos en las cárceles, ¿no? En los reclusorios a los que entramos, ¿no? Es norte, sur, oriente y también cómo es que se ganan la vida allá adentro tocando música, ¿no? Porque pues van y contactan con otros músicos que no se conocen o con los que toman clases y de ahí pues forman sus grupos de norteña o de música norteña o de banda o lo que sea. Eso les quería preguntar, ¿cómo se ponen de acuerdo con qué tipo de música tocan? Porque me imagino que hay de todos los gustos. Pues mira, hay un caso muy, creo que ejemplar en el Reclusorio Oriente. Es un grupo que se llama Segregados, que ya grabó su disco, ahorita ya lo están vendiendo. Todo se produjo dentro del Reclusorio Oriente. Y ellos, por ejemplo, el trompetista es mariachi, el trombonista toca banda. Sí. El baterista le gusta el rock, el que toca la guitarra le gusta reggae, entonces se conjuntan ahí adentro, se encuentran y dicen, bueno, pues hagamos algo pues que nos guste a todos, ¿no? Claro, cantar de todo para todos. Sí, hacen un disco que vale mucho la pena, tiene como mucha energía y es sobre como la historia de la vida en reclusión y bueno, tiene temas como El Atorón, que también es de un autor de allá adentro que se llama Pascasio Torres. Entonces combina muy bien la música, esa es como fusión, ¿no? Ska, reggae
pero suenan, los metales suenan a mariachi y no a ska, ¿no? Entonces tienen esta fusión muy interesante como musical y vale mucho la pena, ¿no? Escucharlos. Sí. ¿Tiene alguna secuencia el documental? Pues empezamos un poco con contar ¿Qué es la cárcel? ¿Qué es la cárcel? ¿No? Después nos vamos un poco por qué pasa durante las visitas, qué pasa cuando están ellos tocando en los auditorios, ¿no? Un poco mostrar su cotidianidad, ¿no? O sea, como músicos dentro de una ciudad rodeada por bardas, ¿no? Donde obviamente están privados de la libertad y donde tienen una necesidad de expresarse, ¿no? Y esa es su forma como de escaparse un rato, ¿no? del encierro. Entonces, en general el documental es eso, es mostrar este otro lado de la gente que vive en reclusión, ¿no? No el lado que siempre vemos, que todos conocemos, sí, de drogas, violencia, extorsiones, sí, ¿no? Es más bien mostrar que hay gente ahí adentro que está buscando pues sobresalir en ese medio, pero además sí tienen como una gran necesidad, sí quieren reinsertarse, no sé si sea la palabra correcta, pero regresar a la sociedad, ¿no? Y bueno, obviamente la música siempre une a la gente, es finalmente un desahogo positivo. A raíz de que empezaron a hacer el documental y que después ya lo terminaron, ¿vieron algún cambio en las personas, en los personajes del documental? Sí, bueno, a los que seguimos viendo fue a los segregados, ¿no? Y ellos argumentaban que la música y que la cultura dentro del reclusorio definitivamente ayuda a esta readaptación, ¿no? Como llaman las autoridades, ¿no? Así es. A esta tratar de reinsertarlos a la sociedad, ¿no? Entonces, ellos argumentaban que la música sí podía funcionar como eso, ¿no? Y a partir de su experiencia, ¿no? Y de su argumento y a partir del disco grabado, ¿no? Entonces sí tenían como esta consigna de mostrar a las autoridades de que se podía hacer. Y a partir de los músicos allá adentro toman clases, ¿no? También hay muchas clases de música o hay músicos que entran e imparten las clases, ¿no? Uno de nuestros personajes, Miguel Ángel, fue trompetista y tocó con unas orquestas salseras, ¿no? Y él es músico claro, pues, con Celia Cruz, sabe leer música, ¿no? Y además daba clases de solfeo adentro, ¿no? El Vallenita, otro personaje, fue su alumno y ahora el Vallenita da clases en el reclusorio, ¿no? De guitarra. ¿Y a quién le dan los conciertos o en dónde se presentan? Mira, los segregados, sí, muchas veces dan a los familiares, normalmente es en los auditorios, cada reclusorio cuenta con un auditorio, y también a veces en exterior, ¿no? En las explanadas. Los segregados, por ejemplo, acaban de tener una gira interreclusorios, ¿no? Terminó me parece que hace 2 meses, y se fueron a los demás reclusorios a tocar, ¿no? Y también cuando son fechas decembrinas, hacen como una gira interior, ¿no? En cada dormitorio tienen un toquín. Como en las posadas. En las posadas, ¿no? En cada dormitorio organizan una y luego hay un toquín, ¿no? Adentro de cada anexo, ¿no? Vi que tienen a una mujer dentro de la agrupación. Platíquenos de este gran personaje, de Etel Flores. Etel justo ya salió hace medio año, al parecer. Y bueno, ella es una chica como muy extrovertida, ¿no? Sí. Es como un personaje muy fuerte que también se les tenía que arreglar adentro para sobrevivir. Ella tiene 2 hijos y justo ahora que salió, platicaba yo con ella hace 15 días más o menos, pues está tomando aún como clases de fotografía, está terminando la carrera en Derecho. ¡Ay, qué bueno! ¿no? Y además está trabajando. Entonces, bueno, son como historias de superación. Ella, bueno, me decía que ahorita no está como haciendo nada de música, ¿no? Está escribiendo algunas cosas. Oigan, ¿y cuándo y en dónde se va a presentar este documental? ¿Dónde lo podemos ver? Pues, bueno, lo presentamos en el festival en el Docs DF hace 15 días, ¿no? Estuvieron 6, 7 y 8 de octubre. Se presentaron ahí, las salas estuvieron llenas, estuvo como muy bien porque además fueron los familiares del Tons, que es otro personaje, ¿no? Que está ahorita en Santa Marta. Fue Miguel Ángel, que es uno de nuestros personajes también. Y había como mucho intercambio con la gente, ¿no? Del que fue a las funciones. ¿Lo podemos ver en algún sitio en este momento o en algún futuro cercano? Estamos viendo primero presentarlo dentro de los reclusorios, que tenemos como esas ganas de regresarles un poco de lo que nos dio esa gente.
Estamos también buscando en foros, en universidades. Nos avisan cuando salga Claro, para que claro, lo podamos por supuesto. anunciar a la gente. Les agradezco mucho su visita. Muchas No, felicidades por el gracias a documental, muy ustedes. interesante. Gracias. Gracias. Continuamos en Las Mañanas en el 11.